Vamos a explicar un estudio transversal titulado Percepciones sobre los daños del uso recreativo del cannabis en una muestra anónima de médicos y población general mediante una encuesta. Se trata de un triple trabajo colaborativo entre la Universidad de Salamanca, el Observatorio de la Prescripción de la Organización Médica Colegial y Evalmed. En pantalla pueden observarse todos los autores y coautores que han hecho posible este estudio transversal. Bueno, y para la justificación nos disponemos a resumir cuáles son los efectos adversos del uso recreativo del cannabis, tanto a corto como a largo plazo, fruto de la revisión de la literatura que nosotros hemos realizado. En el cuadro 1 se exponen aquellos efectos adversos. Empezamos por los efectos del uso a corto plazo. Y leo. 1. Deterioro de la memoria a corto plazo, lo que dificulta aprender y retener información. 2. Deterioro de la coordinación motora, lo que interfiere con las habilidades de conducción y aumenta el riesgo de lesiones. 3. Alteración del juicio, aumentando el riesgo de conductas sexuales que facilitan las enfermedades de transmisión sexual. 4. En dosis altas, paranoia y psicosis. Y 5. Efectos más intensos si es vaporizado que si es fumado. Bueno, pasando a los efectos del uso prolongado o uso intenso, encontramos 1. Adicción, lo cual además es más frecuente entre aquellos usuarios que empezaron en la adolescencia. 2. Desarrollo cerebral alterado. 3. Un mal resultado educativo, lo cual además aumenta las probabilidades del abandono escolar. 4. Deterioro cognitivo, con un coeficiente intelectual más bajo entre los que eran usuarios frecuentes durante la adolescencia. 5. Disminución de la satisfacción con la vida y además también de los logros en la adolescencia tardía y adultez. 6. Aumento de depresión y conductas suicidas en la adultez entre los que comenzaron en la adolescencia. 7. Síntomas de la bronquitis crónica. Y por último, 8. Mayor riesgo de trastornos de psicosis crónica, entre los que se incluye la esquizofrenia. Bueno, como desconocemos cuáles son las percepciones de los médicos y de la población general en torno al uso recreativo del cannabis, o al menos derivada de nuestra revisión de la literatura, que no hemos encontrado datos al respecto, bueno, pues proponemos un diseño transversal mediante una encuesta exploratoria para estimar una aproximación. A lo largo de este trabajo se van a nombrar lo que nosotros denominamos respuestas opción cero a la encuesta. ¿Qué son estas respuestas opción cero de la encuesta? Bueno, las respuestas opción cero son aquellas que tienen que ver con una de estas tres cosas. 1. Con las pruebas que nosotros hemos encontrado en la revisión de la literatura, que son estas que hemos nombrado aquí previamente, efectos del uso a corto plazo y efectos del uso a largo plazo. También sobre aquellas que tienen que ver con el statu quo de las preferencias ante las alternativas y también aquellas que son el statu quo de cómo funciona el mundo, una teoría de cómo funciona el mundo o cómo funcionará el mundo. Esto es algo de lo que habla Howard Gardner en sus obras, en lo que él denomina los contenidos de la mente. Pasamos a los objetivos. El objetivo primario es describir las frecuencias de respuesta a las 17 preguntas de la encuesta, tanto de la cohorte completa de médicos como la cohorte completa de población general, además de identificar cuáles son las respuestas de opción cero. ¿Para qué? Bueno, para ver cuáles son las diferencias que hay dentro de los grupos y entre los grupos en las respuestas de opción cero. Para ver las diferencias dentro de los grupos o intergrupo, lo que haremos es ver cómo difieren en las respuestas de opción cero por sexo y tramos etarios. Al mismo tiempo, para ver las diferencias que hay entre ambas cohortes, es decir, las diferencias intergrupo, lo que queremos es ver cómo difieren las respuestas de opción cero entre ambas cohortes. Pasando a la metodología, bueno, se trata de un estudio transversal, descriptivo, mediante una encuesta web, a una muestra no probabilística de conveniencia y participación voluntaria de médicos y población general, a quienes se les solicita su participación anónima vía email y WhatsApp. También otras redes sociales varias, pero fundamentalmente email y WhatsApp. Mediante una invitación cuyo contenido se mostrará en el cuadro 2 en la siguiente diapositiva. La encuesta ha sido creación de todos los autores que han sido mostrados al principio de este vídeo y consta de 17 preguntas en 3 categorías. La primera categoría son 11 preguntas sobre los resultados o evidencias de validez entre moderada y alta que han sido mostrados en el cuadro 1, efectos del uso a corto plazo y efectos del uso a largo plazo o uso intenso.
Bien, la segunda categoría son 3 preguntas que apuntan a una preferencia frente a las alternativas. Y la tercera categoría son 3 preguntas sobre las teorías del funcionamiento del mundo que acabamos de explicar en la diapositiva anterior. Bueno, para garantizar la comprensión de los términos por una amplia mayoría de la población general de más de 15 años de edad, procedimos a entrevistar individualmente a 6 personas no sanitarias con estudios de secundaria en adelante. ¿Por qué hacemos esto? Bueno, porque queríamos enviar la misma encuesta a ambas poblaciones, tanto a la cohorte de médicos como a la cohorte de población general. Y en un comienzo, bueno, la encuesta podría decirse que contenía unos términos que podrían no llegar a ser entendibles por la población general. Entonces, queríamos no perder el rigor necesario en la encuesta para la población médica, pero que a la vez fuese entendible por la población general. Entonces, bueno, en un proceso de refinado, reunimos, combinamos y adaptamos todas las modificaciones posibles de las propuestas sin perder el mínimo rigor para médicos. Tras este proceso de refinado, volvimos a enviar las preguntas reformuladas a las 6 personas, las cuales posteriormente nos dieron su conformidad sobre la comprensión y son las que mostramos más adelante los encabezamientos de las tablas con las respuestas. Y aquí está el cuadro 2 que acabo de nombrar en la diapositiva anterior con el contenido del mensaje solicitando la participación anónima. Este texto es idéntico tanto para la población general como para la población de médicos. Lo único que cambia es el link que se proporciona que da acceso a la encuesta. Y leo: percepciones sobre el uso recreativo del cannabis en una encuesta de 17 preguntas y especificamos 6 minutos. Estamos realizando un estudio sobre las percepciones de una amplia muestra anónima sobre el uso recreativo o lúdico del cannabis. Si usted tiene a bien aceptar nuestra invitación para participar, le agradeceríamos que se tomara 6 minutos para elegir la opción que mejor se adapta a sus percepciones y estimaciones, en esta sencilla encuesta totalmente anónima de 17 preguntas. Si tiene la generosidad de responder, por favor hágalo en el siguiente aplicativo Drive, se incluye aquí el link, con la garantía de que todas las respuestas se registrarán anónimamente. Muchas gracias. Bueno, entre los 2 grupos de personas a los que se les solicita la participación voluntaria, como ya hemos nombrado, son el grupo de médicos y población general. Y del grupo de médicos son aquellas personas licenciadas en medicina e inscritas en un colegio oficial de médicos provincial en España. Y la solicitud de participación se hizo por correo electrónico a los colegiados desde la secretaría de cada colegio con sus propios medios. Es decir, nosotros no enviamos ningún email a los colegiados, es la propia institución la que los envía. Siempre previa autorización de su presidente, por supuesto. Los contactos con los presidentes de los colegios de médicos que participan en este estudio lo hicieron los presidentes de los colegios oficiales de médicos, tanto de Badajoz como de Cuenca, que son coinvestigadores en este proyecto y han sido nombrados al principio de este vídeo, que de forma oportunista, bueno, pues perseguían una gran representatividad geográfica de la nación, pero también una amplia muestra para responder a la encuesta. En cuanto al grupo de población general, es un poco distinto, porque aquí las invitaciones sí las enviamos los propios investigadores, ya que como este proyecto no cuenta con ningún tipo de financiación, solamente nos valemos de nuestros propios medios. Leo: personas mayores de 15 años en España que sepan leer español. La solicitud de participación se hizo por correo electrónico o por WhatsApp a los contactos no médicos del grupo investigador, solicitando a cada receptor el reenvío de la invitación al menos a otro de sus contactos. En cuanto a las medidas de los resultados y análisis estadísticos, bueno, lo primero es que una vez se obtienen las respuestas anónimas, se describen las frecuencias de ambas cohortes, tanto de la cohorte de médicos como la cohorte de población general, y en los análisis por sus grupos de tramos de edad y sexos, destacando además las concordancias que hay en las respuestas de opción 0. Luego, para estimar las diferencias en la misma respuesta entre los subgrupos de edad y sexo dentro de una misma cohorte, es decir, intragrupo, asumimos una significación estadística o error alfa máximo del 0,05 o 5%. Bueno, esto quiere decir que cuando la P arroja un valor menor de 0,05, asumimos, al menos con la significación estadística que nosotros queremos, que, de nuevo, que si es menor de 0,05, ambas poblaciones son distintas. Sin embargo, si la P arroja un valor superior de 0,05, asumimos que ambas poblaciones no son distintas. Luego, las diferencias en las 17 preguntas que concuerdan con las respuestas de opción 0 entre la muestra de médicos y la muestra de población general, es decir, que esto ya son comparaciones intergrupo. Bueno, pues se estima mediante el valor de la P para la diferencia del H cuadrado de Pearson
y asumimos una significación estadística o error alfa del 0,05 o 5%, igual que en el otro caso. Bueno, en cuanto a la consistencia interna, en las respuestas individuales a las preguntas que presuntamente puedan contener un posible rasgo latente, es decir, que las personas que responden una pregunta de una manera suelen responder de la misma manera a otras preguntas, por ejemplo, que en una escala tipo Likert suelen responder 5, 4, 5, 5, 4, 5, es decir, se acercan siempre a esa parte de la escala. Sin embargo, si respondiesen 5, 1, 5, 1, 5, 1, la consistencia interna sería muy baja. Bueno, nosotros lo calculamos mediante el coeficiente KR20 de Q de Richardson, que es una variante del alfa de Cronbach cuando las respuestas son dicotómicas, cuyo valor va de 0 a 1, siendo 0 nada consistente y 1 muy consistente. Y me permito recordar que, bueno, suele considerarse que más de 0,7 es una buena consistencia interna. Pasando a los resultados, a continuación puede observarse la lista de los colegios oficiales de médicos que participaron en este estudio. Las solicitudes a los médicos se hicieron entre los días 17 de febrero y 27 de marzo a los siguientes 10 colegios oficiales de médicos: Asturias, Badajoz, Cáceres, Cádiz, Cantabria, Cuenca, La Coruña, Lérida, Tenerife y Vizcaya, con un total de 48.353 médicos, de los cuales se lograron 1.090 médicos respondedores. Y a continuación se enseñan las características socioprofesionales de la muestra de médicos. Recuerdo que esto es completamente anónimo. Bueno, en la distribución por 5 tipos de áreas de trabajo tenemos que en clínica de atención primaria hay un 33%, en clínica de hospital un 35%, en quirúrgica un 10%, en administrativa un 2% y en otras un 19%. Luego, en distribución por los 3 tipos de estatus profesional tenemos que en ejercicio hay un 76%, en residencia un 7% y jubilados un 18%. Y la distribución por tramos de edad y sexo tenemos que mujeres hay un 47% y varones un 53%. Luego, por tramos de edad es que de 20 a 30 un 9%, de 31 a 40 un 14%, de 41 a 50 un 16%, de 51 a 60 un 22% y de más de 60 un 40%. En nuestra opinión es una muestra bastante representativa. Creemos que está muy pero que muy bien. Bueno, en cuanto a la muestra de la población general, logramos 162 respondedores. Bueno, son bastantes menos que la población de médicos, pero me permito recordar que estos son los que hemos conseguido por nuestros propios medios. Es decir, nosotros no hemos contado con ningún tipo de financiación y lo ideal habría sido pedírselo a una empresa, pero bueno, esto es a lo que hemos llegado. De todos modos, a esos 162 conseguimos unirle 92 personas que respondieron a la encuesta de los médicos, pero que no son médicos, porque son trabajadores, son familiares y recibieron esa invitación desde los correos enviados por las secretarias de los colegios de médicos. Bueno, sus características sociodemográficas, que por cierto, en vez de características socioprofesionales como en la muestra de médicos, aquí nos limitamos a las características sociodemográficas, pues son las siguientes: un 61% de mujeres y un 39% de varones, con un total de 254 personas. Y luego, en función de los tramos de edad, de menos de 20 a 30, el grupo más numeroso es un 48%, luego de 31 a 40 un 11%, de 41 a 50 un 11%, de 51 a 60 un 17% y más de 60 un 13%. Este grupo, el de menos de 20 a 30, lo hemos denominado así, pero en realidad menores de 20 solamente ha habido un respondedor y no queríamos hacer una casilla solamente para una persona, entonces lo hemos unido y ya está. En cuanto a las frecuencias de las respuestas anónimas de la muestra de médicos, bueno, vamos a pasar directamente a los datos. Primero me voy a detener, voy a hacer una pausa para explicar cuál es la estructura que se sigue en estas tablas. Lo primero es que se muestran de color verde algunas preguntas, otras de color azul y otras de color ámbar. Esto lo explicamos casi al principio, en el que tenemos algunas preguntas que se van a mostrar de color verde, otras de color azul y otras de color ámbar. Y esta corresponde con unas del color verde, porque corresponde con las
pruebas que nosotros hemos encontrado en nuestra revisión. Es más, puede observarse como aquí en pequeñito pone pruebas. Vale. Luego, aquí hay un fondo verde claro, que no tiene nada que ver con este verde. Esto se comparte en todas las respuestas a las preguntas de la encuesta, que son la respuesta opción 0. En este caso hemos sumado dos respuestas como respuesta opción 0, porque entre las respuestas no es cancerígeno, es igual de cancerígeno que fumar tabaco y es más cancerígeno que fumar tabaco, consideramos, fruto de nuestra revisión, no queremos decir que ontológicamente sea así, pero esto es lo que nosotros hemos encontrado. Bueno, pues que es igual de cancerígeno que fumar tabaco y es más cancerígeno que fumar tabaco, los juntamos en una sola categoría y decimos que esa es la respuesta opción 0. Bueno, siguiendo con la tabla, podemos observar como el 14% de los médicos cree que no es cancerígeno y el 86% de los médicos cree que o es igual de cancerígeno o es más cancerígeno. Y aquí podemos ver cómo se distribuye por tramos de edad, pues de 20 a 30 a 18, de 31 a 40 a 25, etc. Y puede observarse los numeritos. Aquí a la derecha tenemos por sexos, del mismo modo 14 y 86%, pero se muestran aquí los sexos y en los totales. Bueno, lo que más nos interesa de esta tabla es la comparación dentro de estos tramos de edad y dentro de los sexos. ¿Por qué? Queremos ver si este 86%, que es la respuesta opción 0, queremos ver si esto es homogéneo con las respuestas que dan si lo dividimos por tramos de edad. Como podemos observar, de 20 a 30 años, el 82% cree que es cancerígeno. Sin embargo, en el espectro contrario, el 89% de los de 51 a 60 años cree que es cancerígeno. Nosotros nos preguntamos, ¿esto es homogéneo? Es decir, este 86% que es de la muestra total, ¿se distribuye de manera homogénea luego entre los tramos de edad? La respuesta es que no. ¿Por qué? Porque la P arroja un valor menor de 0,05. Y además, cuando la P arroja un valor de menos de 0,05, lo mostramos de color rojo. Es decir, que aquí hay una diferencia estadísticamente significativa. Además, muy significativa porque es 0,000. ¿Por qué? Bueno, pues si aquí un grupo responde el 82% cree que no es cancerígeno, que es cancerígeno, y aquí el 89% cree que es cancerígeno, pues responden distinto en función de la edad. Sin embargo, como puede observarse aquí, este es un buen ejemplo, el 85% de las mujeres cree que es cancerígeno y el 87% de los hombres, de los varones, cree que es cancerígeno. Entonces, la diferencia no es estadísticamente significativa porque el valor de la P es muy superior con respecto a 0,05, es 0,236 y por eso lo mostramos de color negro. Es decir, que lo importante en esta tabla son las frecuencias en las respuestas opción 0, que se muestran de color verdecito, las diferencias estadísticamente significativas que se muestran en negro, las diferencias no estadísticamente significativas, en rojo, las diferencias no estadísticamente significativas que se muestran en negro y, bueno, la pregunta que si corresponde a pruebas, si corresponde a los statu quo de preferencias o de funcionamiento del mundo. En este caso, las de pruebas me permito recordar que se muestra en color verde. Bueno, y pasemos a las siguientes preguntas de la encuesta, en las que no me voy a detener mucho a explicar las distintas partes porque ya lo hemos hecho en la diapositiva anterior. Bueno, segunda pregunta. Se sabe que la cocaína y la heroína en uso repetido producen 1. Refuerzo, placer. 2. Tolerancia, hay que aumentar la dosis para obtener el mismo efecto. Y 3. Síndrome de abstinencia, efectos físicos y psicológicos desagradables cuando se interrumpe el uso repetido. Creo que el uso repetido de cannabis puede producir A. Solo placer, B. Solo placer y tolerancia y C. Placer, tolerancia y síndrome de abstinencia. Bueno, como puede observarse, el 86% de los médicos responde la respuesta opción 0 y la manera en la que se reparte este 86% en función de los tramos de edad es heterogénea, es decir que, bueno, pues es estadísticamente significativa las diferencias entre los distintos tramos etarios. Vamos a ir a los extremos. En este caso, el tramo etario de 41 a 50, que es el 93% de los respondedores, cree que produce placer, tolerancia y síndrome de abstinencia. Sin embargo,
el 80% de los médicos de más de 60 años creen que produce placer, tolerancia y síndrome de abstinencia. Es decir, que aquí hay un 7% que cree que produce solo placer o solo placer y tolerancia, y aquí hay un 20% que cree que produce solo placer o solo placer y tolerancia. Aquí abajo vemos un 14% que es la suma de este 3 y este 11, y dice así: el 14 de la muestra de médicos cree que produce placer y o tolerancia, pero no síndrome de abstinencia. Se me ha olvidado explicar la parte de sexo. Bueno, aquí también hay diferencias estadísticamente significativas. ¿Por qué? Porque en función del sexo se reparte de manera heterogénea, no homogénea. El 89% de las mujeres cree que produce placer, tolerancia y síndrome de abstinencia con respecto al 83% de varones. Pasamos a la pregunta 3, que también, igual que la 2, tiene que ver con las pruebas que nosotros hemos visto. ¿Cree que los problemas asociados al uso del cannabis se pueden evitar aprendiendo a no tener un mal viaje? Y especifica: malestar temporal en los momentos posteriores al consumo. A, sí; B, no. La respuesta opción 0 es la no, y las respuestas en función de los tramos de edad se reparten de manera heterogénea. Este 84% podemos observar aquí cómo no se reparte igual en función de cada tramo etario. De 41 a 50, el 91% responde a la opción 0, pero por el lado contrario, de más de 60 años, lo responde el 78%. Es decir, que aquí hay diferencias estadísticamente significativas. Por el lado contrario, en función del sexo, no hay diferencias estadísticamente significativas. Este 84% se reparte de manera homogénea en ambos sexos. Es decir, el 16% de la muestra de médicos cree que los problemas asociados al cannabis se pueden evitar aprendiendo a no tener un mal viaje. Pasamos a la pregunta 4. ¿Cree que el uso ocasional del cannabis puede aumentar o disminuir el efecto de los medicamentos psicoactivos que prescriben los médicos? Y especificamos: sedantes, estimulantes, ansiolíticos, antidepresivos, hipnóticos, etc. Bueno, la respuesta es A, no, porque es una droga blanda, y la otra respuesta es B, sí, aunque sea una droga blanda. La respuesta opción 0 sería sí, aunque sea una droga blanda. Y podemos observar que tanto por tramos etarios como por edad como por sexos se reparte de manera heterogénea. En ambos hay diferencias estadísticamente significativas. En función de los tramos etarios, el 99% de la muestra de 20-30 años responde a la opción 0. Sin embargo, de los médicos de más de 60 años, el 93% responde la opción 0. Aquí, en función de los sexos, el 97% de las mujeres cree que sí, aunque sea una droga blanda, con respecto al 94% de los hombres. Concluimos con que el 5% de la muestra de médicos cree que no interacciona con los medicamentos psicoactivos. Siguiente pregunta, que también tiene que ver con las pruebas que hemos encontrado en la revisión de la literatura. 5. ¿Cree que el consumo repetido del cannabis en adultos puede modificarles el tamaño de la corteza prefrontal? Y especifica: parte del cerebro relacionada con la planificación y organización. Y las respuestas son: puede aumentar el tamaño, puede reducir el tamaño o no puede modificar el tamaño. La respuesta opción 0 es: puede reducir el tamaño. Aquí podemos observar cómo también en función de tramos etarios y de sexos las respuestas se reparten de manera heterogénea, es decir, este 72 y 73%, que por cierto explico por qué hay un porcentaje distinto en cada uno, y es porque aquí hay 1086 personas y aquí hay 1090. Porque, bueno, hay 4 personas que no respondieron al sexo, lo cual da la casualidad de que aquí sale un porcentaje ligerísimamente distinto. Y bueno, ambas tablas deberían ser idénticas, excepto por ese pequeño detalle. Pero bueno, independientemente, hay diferencias estadísticamente significativas en ambos subgrupos. Y dice así: el 27% de la muestra de médicos no cree que puede reducir el tamaño de la corteza prefrontal. Pasamos con la siguiente. 6. ¿Cree que el uso ocasional en altas dosis de cannabis en adolescentes puede causar paranoias y brotes psicóticos? Bueno, las respuestas son A, no; B, solo paranoias. Hay una pequeña rata, dice solo 3 paranoias, es una rata.
Y C, paranoias y brotes psicóticos, la cual esta es la respuesta opción 0. Y el 94% de los médicos cree que produce paranoias y brotes psicóticos. Bien, las respuestas se reparten de manera heterogénea tanto por grupos de edad como por sexos. El 97% de los médicos de entre 31 y 50 años cree que produce brotes psicóticos y paranoias. A diferencia de los médicos de más de 60 años, que el 91 cree que lo puede llegar a causar en altas dosis. Al igual que las mujeres, el 98% cree que causa paranoias y brotes psicóticos con respecto al 91% de los varones. Bueno, es decir, hay un 6% de la muestra de médicos que cree que o no lo causa o que solo causa paranoias. Seguimos. Número 7. ¿Cree que el consumo repetido del cannabis en adolescentes puede causarles daños en su memoria y capacidad de aprendizaje? Dice A, no causa tales daños, B, sí, pero siendo reversibles, y C, sí, siendo algunos reversibles y otros irreversibles. Bueno, la respuesta opción 0 es la C y el 90% de los médicos es la que responden. Aquí podemos observar como también hay diferencias estadísticamente significativas tanto por grupos de edad como por sexo. El 10% de la muestra de médicos cree que no causa tales daños o que los que causa siempre son reversibles. Seguimos con la siguiente pregunta. 8. ¿Cree que la marihuana abre las puertas al consumo de drogas duras? A, sí, B, no. Bueno, la respuesta opción 0 sería la sí y el 81% es la que responde. Después, el 19% responde que no. Vemos que hay diferencias estadísticamente significativas en función de los grupos de edad y no las hay en función del sexo. El sexo se reparte de manera muy homogénea, pero los tramos etarios se reparten de manera heterogénea. El 87% de la muestra de 51-60 responde que sí, que abre la puerta al consumo de drogas duras. Y el 77% de la muestra de más de 60 años cree que sí, es decir, que aquí ya hay un número importante con respecto a los de 51-60 años que cree que no. Es decir, que esto se reparte de manera bastante heterogénea. Seguimos. 9. ¿Cree que si se legalizara el uso recreativo del cannabis podría esperarse un aumento del consumo medio en España? A, sí, B, no. La respuesta opción 0 es sí y el 75% de los médicos es la que responden, a diferencia del 25% de los médicos que creen que no. Aquí podemos observar cómo no hay diferencias estadísticamente significativas ni por sexos ni por tramos etarios. Por tramos etarios estaba a puntito porque la significación estadística que nosotros asumimos es 0,05 y esto es 0,72, pero como no llega a alcanzar ese umbral, pues nosotros asumimos que no hay diferencias estadísticamente significativas. Y bueno, para concluir, el 25% de la muestra de médicos no cree que la legalización pueda aumentar el consumo en España. Bueno, aquí ya podemos ver cómo la pregunta está coloreada de color azul. Como hemos explicado bastante al principio, estas son las que se corresponden con el statu quo de una preferencia frente a las alternativas. Aquí, la pregunta 10. Y dice así: si el alcohol y el tabaco son sustancias legales y pueden llegar a causar más daños al consumidor y a la sociedad que el cannabis, ¿cree que esta es una razón para justificar la legalización del uso recreativo del cannabis? Bueno, como aquí nosotros no hemos encontrado pruebas pruebas que destaquen cuál es la opción correcta, aquí se trata más de las preferencias frente a las alternativas que tiene cada respondedor. En este caso, como el statu quo es no, pues nosotros la coloreamos en color verde porque es la respuesta opción 0. Bien, pues el 75% de los médicos cree que no es una razón para justificar la legalización del uso recreativo del cannabis y un 25% cree que sí. Podemos observar cómo las respuestas se reparten de manera homogénea en función de los tramos de edad y de los sexos. Para concluir, el 25% de la muestra de médicos justifica la legalización recreativa porque ya son legales algunas drogas como el alcohol y el tabaco. Bien. 11.
El cannabis se ha ido autorizando en algunos países desarrollados para usarlos como tratamientos médicos para A. Los vómitos producidos por la quimioterapia del cáncer, B. Las convulsiones en la epilepsia, C. La rigidez y la tensión muscular en la esclerosis múltiple. ¿Cree que esta es una razón para justificar la legalización del uso recreativo del cannabis? Bueno, como el statu quo de la preferencia de las alternativas sería no frente a sí, pues esta es la respuesta opción 0. Y un 25% de los médicos cree que sí y un 75% cree que no, habiendo diferencias estadísticamente significativas tanto por tramos etarios como por sexos. Aquí puede observarse como el 84% de la muestra de 51-60 cree que no, con respecto al 72% de más de 60 años. En función de los sexos, el 78% de las mujeres cree que no, en contrapartida al 72% de los varones. Para concluir, el 24% de la muestra de médicos justifica la legalización recreativa porque ya son legales en algunos usos médicos. Bueno, pasamos a la siguiente pregunta, que esta volvemos a las pruebas, es decir, está de color verdecito porque hay una revisión de la literatura que respalda una respuesta opción 0. Y dice así, 12. ¿Cree que si se legalizara el uso recreativo del cannabis, podría esperarse un aumento de los accidentes de tráfico y los accidentes laborales? La respuesta opción 0 es accidentes de tráfico y accidentes laborales. Bueno, no he leído las respuestas. A, no. B, solo accidentes de tráfico. Y C, accidentes de tráfico y accidentes laborales. Que, repito, es la respuesta opción 0. Aquí puede observarse cómo sí hay diferencias estadísticamente significativas en función del tramo etario, pero no las hay en función del sexo. El sexo se reparte de manera muy homogénea, pero los tramos etarios se reparten de manera muy heterogénea. El 60% de los más jovencitos cree que podría esperarse un aumento de los accidentes de tráfico y accidentes laborales, con respecto al 81% de los médicos de entre 51 y 60 años. Para concluir, el 26% de la muestra de médicos cree que la legalización no aumentará los accidentes de tráfico y laborales. Bueno, y aquí ya pasamos a las preguntas de color ámbar, o al menos a la primera, que es de las teorías de cómo funciona el mundo, la tercera y última categoría de los tipos de pregunta. Bueno, tal y como explica Howard Gardner en sus obras, en los contenidos de la mente hay actitudes, hay relatos, hay conceptos, teorías, y bueno, las personas se forman una teoría de cómo funciona el mundo. Y hay algunas preguntas que se incluyen en esta categoría. En este caso, dice así: creo que el uso recreativo del cannabis es un derecho. A, sí, B, no. Bueno, nosotros consideramos que no es el statu quo. Y el 23% de los médicos cree que sí es un derecho y el 77% cree que no es un derecho. Aquí las respuestas no se reparten de manera distinta en función de los tramos etarios, pero en función de los sexos sí se reparte de una manera bastante distinta, bastante heterogénea. Las mujeres, el 81% cree que no, y los varones, el 74% cree que no. Es decir, que el 23% de la muestra de médicos cree que el uso recreativo del cannabis es un derecho. Bien, aquí la número 14 también es una pregunta de color ámbar porque tiene que ver con las teorías de cómo funciona el mundo, y dice así: ¿cree que si se legalizara el uso recreativo del cannabis podría esperarse una disminución del crimen organizado y el tráfico de estupefacientes? Bueno, esta pregunta alguien podría llegar a cuestionarse si bien esta pregunta, que es parecida, dice: ¿cree que si se legalizara el uso recreativo del cannabis podría aumentar el consumo medio en España? Bueno, ¿por qué esta tiene que ver con las pruebas y esta no? Bueno, pues porque de esta no hemos encontrado pruebas, pero de la otra sí. Entonces hemos decidido incluirla en las teorías de cómo funciona o funcionará el mundo. En este caso, un 41% de los médicos cree que sí, que podría esperarse una disminución del crimen organizado y tráfico de estupefacientes, y un 59% cree que no, que en este caso sería la pregunta que tiene que ver con el statu quo, es decir, la respuesta opción 0. Las respuestas se reparten de manera heterogénea tanto por grupos de edad como por sexos, especialmente por grupos de edad, porque este se acerca más al 0
que este, a pesar de que ambos superan el umbral del 0,05. Y bueno, el 41% de la muestra de médicos cree que la legalización reduciría el crimen organizado. Pasando a la pregunta número 15, que tiene más que ver con las preferencias, dice: si la legalización del consumo recreativo del cannabis puede significar una fuente de ingresos para el Estado, ¿cree que esta es una razón para justificar la legalización del uso recreativo del cannabis? Bueno, A, sí, con un 16%, y B, no, con un 84%, lo cual es la respuesta opción 0. Aquí podemos ver cómo las respuestas se reparten de manera heterogénea, es decir, que hay diferencias estadísticamente significativas, tanto por tramos etarios como por sexos. Y dice: el 16% de la muestra de médicos justifica la legalización recreativa por los impuestos que generaría. Y bueno, pasamos a la 16, ya estamos casi al final. Esta es una pregunta que también tiene que ver con las teorías de cómo funciona el mundo. Y dice así: en el hipotético caso de que fuera legalizado, creo que debería poder consumirse, dice, A, en cualquier sitio público, B, en los mismos sitios públicos que el tabaco, y C, en establecimientos especializados para el consumo del cannabis. Bueno, el 63% de los médicos, pues bueno, responde la respuesta opción 0. Y solamente hay diferencias estadísticamente significativas en función de los sexos. El 68% de las mujeres se identifica con la respuesta opción 0 con respecto al 59% de los varones. Para concluir, el 36% de la muestra de médicos cree que debería consumirse en los mismos sitios que el tabaco. Y bueno, 17, que esta ya es la última pregunta y tiene que ver con las pruebas que nosotros hemos encontrado en la revisión de la literatura. Y dice así: creo que una mayor supervisión parental se asocia con un menor consumo del cannabis. A, sí, un 72%, y B, no, un 28%. Aquí no hay diferencias estadísticamente significativas en función del sexo, pero sí por tramos etarios, además muy significativas, porque es 0,000. Podemos ver cómo el 79% de los médicos de entre 51 y 60 cree que sí, pero el 61% de los médicos de entre 20 y 30 cree que sí. Para concluir, el 28% de la muestra de médicos no cree que el control parental se asocie con un menor consumo. Bueno, vamos a pasar a la tabla 2 con las frecuencias de las respuestas de la población general. Aquí no nos vamos a detener mucho, queremos que sea rápido, porque en la tabla 3 va a ser donde nos detengamos más para comparar la población general y la población de médicos. Vamos a enfrentar ambas poblaciones. Entonces, aquí, de nuevo, va a ser muy rápido. Si alguien quiere detenerse a observar cada tabla detenidamente, siempre puede pausar el vídeo. Pero bueno, vamos a ello. Bueno, aquí hay una diferencia importante que hay que destacar, y es que aquí caben 2 preguntas por diapositiva en vez de una. ¿Por qué? Porque solamente está distribuido por edad en vez de edad y sexo. Al contrario que los médicos, que en la izquierda estaban los tramos etarios y en la derecha estaban los sexos, aquí solamente está por tramos etarios. ¿Por qué está solamente por tramos etarios? Bueno, hemos decidido hacerlo así porque la muestra era bastante pequeña, al menos en comparación con los médicos, y además la distribución estaba compuesta por un 63% de mujeres, lo que, bueno, la heterogeneidad podría no ser la adecuada o representativa, por lo que hemos decidido hacerlo solamente por tramos etarios. Así que bueno, rápidamente aquí podemos ver cómo en la pregunta 1 hay diferencias estadísticamente significativas por tramos etarios, repito. En la 2 no, en la 3 sí, en la 4 no, en la 5 sí, en la 6 sí, en la 7 no, en la 8 no, en la 9 no, en la 10 no, en la 11 no, en la 12 no, en la 13 no, en la 14 no, en la 15 no, en la 16 no y en la 17 sí. Bueno, y pasamos a la tabla 3, en la que se van a observar las frecuencias de respuesta tanto de la población general como de la población de médicos en lo que respecta a la respuesta opción 0 de las preguntas de la encuesta.
Así que vamos a ello. Vamos a empezar con la pregunta 1 a modo de ejemplo para ver cuál es la estructura que se va a seguir a lo largo de esta tabla 3. Lo primero es la pregunta con el color que le corresponde en función de si es de pruebas, que es en verde, preferencias, que es en azul, o teorías del mundo, que es en ámbar. Y en la primera casilla se expresa cuál es la respuesta opción 0. Después, el porcentaje de médicos que contesta la respuesta opción 0. Posteriormente, el porcentaje de población general que responde la respuesta opción 0. Después tenemos el valor de la P para la diferencia, que se va a expresar en color negro o en color rojo. En color negro si no hay diferencias estadísticamente significativas y en color rojo si sí las hay. Y por último, el porcentaje de médicos y población general, que es este mismo porcentaje de aquí, pero para enfrentarlos entre ellos los vamos a poner de color negro o de color rojo para ver tales diferencias, si hay diferencias estadísticamente significativas o no. Así que bueno, vamos con la primera pregunta. 1. Creo que fumar cigarrillos de marihuana A no es cancerígeno, B es igual de cancerígeno que fumar tabaco y C es más cancerígeno que fumar tabaco. Bueno, la respuesta opción 0 es la B y la C, y hay un 86% de médicos que responde B, la respuesta B o la respuesta C, versus un 84% de la población general. En este caso, como el valor de la P para la diferencia es 0,460, no llega al 0,05 de ese umbral que nosotros asumimos como la significancia estadística mínima para que haya diferencias entre ambos grupos. Bueno, pues se expresa de color negro, debido a que no hay tales diferencias. De todos modos, cabe destacar que aquí hay un 14% de médicos que, bueno, siendo una pregunta del ámbito médico, bueno, estima que no es cancerígeno fumar cigarrillos de marihuana. Pasamos a la siguiente pregunta. 2. Se sabe que la cocaína y la heroína en uso repetido producen 1. Refuerzo, placer. 2. Tolerancia, hay que aumentar la dosis para obtener el mismo efecto. Y 3. Síndrome de abstinencia, efectos físicos y psicológicos desagradables cuando se interrumpe el uso repetido. Creo que el uso repetido de cannabis puede producir A. Solo placer, B. Solo placer y tolerancia, y C. Placer, tolerancia y síndrome de abstinencia. Bueno, esta es la respuesta opción 0, C, la C, placer, tolerancia y síndrome de abstinencia, y hay un 86% de médicos versus un 91% de población general que responden la respuesta C. En este caso hay un 14% de médicos que cree que produce solamente placer o solamente placer y tolerancia. De nuevo, estamos en una pregunta del ámbito médico, lo cual creemos que es importante destacar este número, porque si bien sí hay diferencias estadísticamente significativas en favor de la población general, es decir, que son los médicos los que más se alejan de la respuesta opción 0 y por eso se representa de color rojo, bueno, creemos que es un número preocupante de médicos el que estima que no produce síndrome de abstinencia. Es cierto que el cannabis tiene una mitología alrededor de la droga que siempre se dice que no produce síndrome de abstinencia, pero sí que la produce. Es cierto que no produce el mismo nivel de síndrome de abstinencia que la cocaína y la heroína, pero sí que la produce. Bueno, pregunta número 3. ¿Cree que los problemas asociados al uso del cannabis se puede evitar aprendiendo a no tener un mal viaje, que es el malestar temporal en los momentos posteriores al consumo? A, sí, y B, no. La respuesta opción 0 es la B, no. Y hay diferencias estadísticamente significativas en favor de los médicos. Es decir, que es la población general la que más se aleja de la respuesta opción 0. Además, las diferencias son muy estadísticamente significativas. Pasamos a la pregunta número 4. ¿Cree que el uso ocasional del cannabis puede aumentar o disminuir el efecto de los medicamentos psicoactivos que prescriben los médicos? Y se especifica sedantes, estimulantes, ansiolíticos, antidepresivos, hipnóticos, etc. A, no, porque es una droga blanda, y B, sí, aunque sea una droga blanda. De nuevo, pasamos a una pregunta que es del ámbito médico
Y bueno, hay diferencias estadísticamente significativas en favor de los médicos, es decir, que la población es la que más la población general es la que más se aleja de la respuesta opción cero. Pero cabe destacar que hay un 5% de médicos que cree que no aumenta o disminuye el efecto de los medicamentos psicoactivos. De nuevo, esta es una pregunta del ámbito médico y creemos que es destacable este dato. Pasamos a la pregunta número 5. ¿Cree que el consumo repetido del cannabis en adultos puede modificarles el tamaño de la corteza prefrontal, que es la parte del cerebro relacionada con la planificación y la organización? A, puede aumentar el tamaño, B, puede reducir el tamaño y C, no puede modificar el tamaño. La respuesta opción 0 es la B, puede reducir el tamaño, y hay diferencias estadísticamente significativas en favor de los médicos. El 37% de la población general cree que puede aumentar el tamaño o no puede modificar el tamaño, y esta es el porcentaje que más se aleja de la respuesta opción 0, por lo cual lo destacamos de color rojo. No obstante, hay un 28% de médicos que cree que puede aumentar el tamaño o no modifica el tamaño. Bueno, pregunta número 6. ¿Cree que el uso ocasional en altas dosis de cannabis en adolescentes puede causar paranoias y brotes psicóticos? A, no, B, solo paranoias y C, paranoias y brotes psicóticos. No hay diferencias estadísticamente significativas entre ambas poblaciones. Y cabe destacar que hay un 6% de médicos que cree que no causa paranoias o brotes psicóticos en altas dosis, o que si produce brotes psicóticos que si produce paranoias no produce brotes psicóticos. Pregunta 7. ¿Cree que el consumo repetido del cannabis en adolescentes puede causarles daños en su memoria y capacidad de aprendizaje? A, no causa tales daños, B, sí, pero siendo reversibles, y C, sí, siendo algunos reversibles y otros irreversibles. En este caso no hay diferencias estadísticamente significativas, pero de nuevo cabe destacar que hay un 10% de médicos que cree que o no causa tales daños o los que causa son reversibles. 8. ¿Cree que la marihuana abre las puertas al consumo de drogas duras? A, sí, y B, no. La respuesta opción 0 es la A, sí. Y no hay diferencias estadísticamente significativas entre ambas cohortes. De nuevo, destacamos que aquí hay un 19% de médicos que cree que no abren la puerta al consumo de drogas duras. 9. ¿Cree que si se legalizara el uso recreativo del cannabis podría esperarse un aumento del consumo medio en España? A, sí, y B, no. La respuesta opción 0 es la A, sí, y no hay diferencias estadísticamente significativas. Un 25% de médicos cree que no podría esperarse un aumento del consumo medio en España. En estas tres preguntas no hay diferencias estadísticamente significativas en ninguna de las tres. Esto quiere decir que para la significación estadística que nosotros asumimos, ambas poblaciones asumimos que no son distintas. Bueno, y pasando a la pregunta 10, que ya está de color azul porque tiene que ver con una preferencia ante las alternativas, es decir, que expresan preferencias, y estas preferencias son actitudes que nada tienen que ver con las pruebas que son las que ponemos siempre de color verde. Bueno, y dice así: si el alcohol y el tabaco son sustancias legales y pueden llegar a causar más daños al consumidor y a la sociedad que el cannabis, ¿cree que esta es una razón para justificar la legalización del uso recreativo del cannabis? A, sí, y B, no. La respuesta opción 0 es la B, no. Y no hay diferencias estadísticamente significativas entre ambas cohortes. No obstante, hay un 25% de médicos que cree que sí puede llegar a ser una razón para justificar la legalización del cannabis. Pasamos a la pregunta 11. El cannabis se ha ido autorizando en algunos países desarrollados para usarlos como tratamientos médicos para A, los vómitos producidos por la quimioterapia del cáncer, B, las convulsiones en la epilepsia y C, la rigidez y la tensión muscular en la esclerosis múltiple. ¿Cree que esta es una razón para justificar la legalización del uso recreativo del cannabis? A, sí, y B, no. La respuesta opción 0 es la B, no. Y hay diferencias estadísticamente significativas muy notables en favor de los médicos. No obstante,
es destacable que hay un 25% de médicos que cree que sí es una razón para justificar la legalización del uso recreativo del cannabis. Estimamos que este es un dato que puede llegar a ser preocupante porque hay también otras sustancias que tienen usos médicos, como podría ser, por ejemplo, la morfina, y no por ello creemos que pueda llegar a haber un 25% de médicos que justifique esto como la razón o una razón para su legalización, al menos en uso recreativo. Bueno, y brevemente para la pregunta 12 escapamos de las actitudes o preferencias y volvemos a las pruebas. 12. ¿Cree que si se legalizara el uso recreativo del cannabis podría esperarse un aumento de los accidentes de tráfico y los accidentes laborales? A. No. B. Solo accidentes de tráfico. Y C. Accidentes de tráfico y accidentes laborales. La respuesta opción 0 es la C. Accidentes de tráfico y accidentes laborales. Y no hay diferencias estadísticamente significativas entre ambas cohortes. 13. Esta es de color ámbar porque tiene que ver con una teoría de cómo funciona el mundo, estos contenidos de la mente que hemos explicado previamente. Y dice así: 13. Creo que el uso recreativo del cannabis es un derecho. A, sí, y B, no. La respuesta opción 0, el statu quo, es no. Y no hay diferencias estadísticamente significativas entre ambos grupos. En este caso hay un 23% de médicos que, bueno, de estos datos se desprende que el 23% de médicos tiene una idea del derecho no tan filosófica o jurídica como quizá individualista, ¿no? Bueno, pasamos a la 14. ¿Cree que si se legalizara el uso recreativo del cannabis podría esperarse una disminución del crimen organizado y tráfico de estupefacientes? A, sí, y B, no. La respuesta opción 0 es la B, ¿no? El statu quo, también de una teoría de cómo funciona el mundo. Y sí hay diferencias estadísticamente significativas entre ambas poblaciones en favor de la población de médicos, siendo la población general la que más se aleja de la respuesta opción 0. 15. Esta es de color azul porque volvemos a las actitudes, a las preferencias. Y dice así: si la legalización del consumo recreativo del cannabis puede significar una fuente de ingresos para el Estado, ¿cree que esta es una razón para justificar la legalización del uso recreativo del cannabis? A, sí, y B, no. La respuesta opción 0 es la B, no. Y hay diferencias estadísticamente significativas, además bastante notables, en favor de los médicos, siendo la población general los que más se alejan de la respuesta opción 0. Pasando a la pregunta 16, en color ámbar, porque tiene que ver con las teorías del funcionamiento del mundo, dice así: en el hipotético caso de que fuera legalizado, creo que debería poder consumirse A, en cualquier sitio público, B, en los mismos sitios públicos que el tabaco, y C, en establecimientos especializados para su consumo. La respuesta opción 0, el statu quo, sería C, en establecimientos especializados para el consumo de cannabis. Y no hay diferencias estadísticamente significativas entre ambas poblaciones. Y por último, de las preguntas que tienen que ver con las pruebas, la número 17 dice: creo que una mayor supervisión parental se asocia con un menor consumo de cannabis. A, sí, y B, no. La respuesta opción 0 es A, sí, y sí hay diferencias estadísticamente significativas en favor de los médicos. Además, las diferencias son bastante notables, siendo la población general los que más se alejan de la respuesta opción 0. Pasando con el último de los cálculos que hemos hecho para el estudio, es la consistencia interna, y en este caso va a ser entre 9 respuestas a 9 de las preguntas que pueden tener un posible rasgo latente. Son 9 en total, de las cuales 4 son verdecitas, es decir, que tiene que ver con las pruebas, 3 de las preferencias, las alternativas, actitudes, y 2 de una teoría de cómo funciona el mundo. Es importante destacar que algunas respuestas opción 0 algunas veces son sí, otras veces son no. No siempre el no es la respuesta opción 0 o el sí siempre es la respuesta opción 0. Bueno, aquí tenemos un ejemplo y también los cálculos que hemos hecho.
Para la muestra de médicos obtuvimos un coeficiente KR20 de 0,785, que al ser mayor de 0,7 pues se considera una buena consistencia interna. Esto significa que hay un posible rasgo latente que está afectando las respuestas al menos en este caso, de las respuestas de los médicos, y que puede influir como un sesgo de percepción selectiva de cómo se internalizan las pruebas o evidencias con respecto al cannabis. Aquí podemos ver un ejemplo con identificador 1, 2, 3, 4, 5. Estos son por orden de llegada, no sabemos quiénes son. Y podemos observar cómo la primera persona a la primera pregunta responde el 0, 0, 0, 0, es decir, que es consistente en sus respuestas. Sin embargo, la segunda persona obtiene una puntuación de 7 sobre 9. También es una buena consistencia. La tercera, 1 sobre 9. La siguiente, 1 sobre 9, 3 sobre 9, 1 sobre 9 y 3 sobre 9. Esto quiere decir que, bueno, cuando las personas suelen responder la respuesta opción 0 a unas preguntas, suelen hacerlo a otras preguntas. Del mismo modo, las personas no, me estoy refiriendo a la población de médicos, Y cuando los médicos no responden la opción 0 a unas preguntas, tampoco suelen hacerlo a otras preguntas. Para el caso de la población general, obtuvimos un KR20 de 0,661, lo cual al ser menor de 0,7 indica que no es una buena consistencia interna, es decir, que ese rasgo latente no está tan presente en la población general como lo está en la población de médicos. Esto quiere decir que las personas de la población general no suelen responder de una manera tan consistente como lo hacen los médicos. Bueno, y a modo de conclusión, aglutinamos aquí cuáles son los resultados y las diferencias estadísticamente significativas que hemos encontrado. En la parte A es la de las pruebas, en la parte B la de las preferencias y en la parte C la de las teorías del funcionamiento del mundo. No vamos a leerlas porque ya han sido nombradas a lo largo de todo este vídeo en sus respectivas tablas, pero si se desea se puede pausar el vídeo para irlos leyendo de una manera detenida. Y bueno, pues hasta aquí todo. Si se desea ver el trabajo completo con sus respectivas referencias, siempre dejaremos acceso a ello en la descripción de este vídeo. Sin más, hasta aquí, muchas gracias.